¿Alguien trae alguna duda? ¿O no traen dudas? O yo les pregunto. ¿Sí les pregunto? Bueno, a ver si podemos. Ok. Deuteronomio 21-23. Ajá. Dice: no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta descenderán al mismo día, porque maldito por Dios en el colgado. Entonces aparte, y no contaminarás cielo, y Jehová tu Dios te dará por heredad. Entonces, eso de que, o sea, de como dice maldito, el colgado en madero, ¿no? ¿Jesús? Jesús, lo colgaron ahí, pero. Sí, Pablo lo trae a colación, ¿no es cierto? La carta de Hebreos, si mal no recuerdo, lo trae a colación, te trae a este pasaje. Al final es porque Jesús está siendo juzgado por el pecado del mundo en su cuerpo. El pecado, por eso llega un punto donde Jesús dice: ¿por qué me has abandonado? Y es una pregunta que tú dices aquí, si hace unos minutos había dicho que era su padre, porque ahora de hecho se refiere, dice Dios mío, no dice padre. Entonces, de ese cambio tú ves, porque en ese momento él tomó el pecado del mundo. Entonces, en ese momento, recuerda que el pecado no lo quiere Dios, es algo que no puede estar en contacto con él. Por eso tiene esta parte de, obviamente uno lo vea, como que Jesús es eso, ni siquiera lo quiero decir. Pero no se está refiriendo a Jesús con la persona, se está refiriendo al pecado que está ahí. ¿Sí? Y de hecho, ese versículo, por eso, si te acuerdas, en ese momento querían bajar también a los que estaban en la cruz por ese versículo, porque no tenían que estar ahí, sobre todo en una fiesta tan emblemática para los judíos, ¿no? ¿Ven cómo a veces cuidamos la forma y no el fondo? O sea, les importaba que no estuvieran ahí, pero acababan de matar al santo de santos. Decías. El Salmo 106:30. Salmo 106:30. Okay. Dice: entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Ajá. Y en otra versión dice: pero Fines tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. ¿Qué tipo de intervención hizo que su juicio no se detuvo? Te lo llevas de tarea. Fines está allá no me acuerdo si está en Éxodo o en Levítico, pero es un hombre que entra para detener un pecado que se estaba haciendo, con una lanza fue y mató a unas personas. Entonces, pero puedes hacer la investigación para que te des cuenta, porque de eso está hablando. Estuvo ese pecado que estaba sucediendo en ese momento, por el celo que tenía. ¿Está en Éxodo? ¿Sí? Sí, no me acuerdo, pero uno de esos. Entre Génesis y Apocalipsis sí lo cuento. ¿Alguien más? Los de producción no pueden. Bueno, creo que mucho de lo que sale, pero lo que es justicia, juicio justicia, juicio y no me acuerdo si es juzgar, pero que proviene de Dios. O sea, por ejemplo, la justicia de Dios, o Dios juzgó, o en el juicio de Dios sucede algo. Se menciona mucho como viendo salmos, pero la justicia en sí, ¿cómo la pudiéramos interpretar? Esa es una buena pregunta. De hecho, la otra vez me eché un estudio de eso. Bueno, el juicio de Dios, uno de los juicios fue en la cruz. Y luego, justamente hoy, estaba leyendo la carta a Timoteo y le dice a Timoteo: Dios juzgará a vivos y muertos. O sea, va a haber el juicio final, ¿no? Pero uno de los juicios que se hizo fue en la cruz. Cuando tú le crees y aceptas ese juicio, tú ya no vas a ser juzgado a la venida de Cristo, en el sentido de que vas a darte cuenta que como no aceptaste este juicio, vas a ser juzgado y vas a ser hallado culpable.
Es como la parte de justicia. La parte de la justicia es más, es que no recuerdo el versículo, viene es un versículo en Jeremías. Pero la parte de la justicia, Eric, es una justicia donde a veces nosotros no la entendemos, porque uno muchas veces, o sea, por ejemplo, ves un crimen y automáticamente tú anhelas que pague este cuate. ¿No? La otra vez les platicaba de una muchacha que violaron y que los que la violaron eran gente que tenía dinero e influencias. Entonces salen impunes. Y cuando salen impunes se burlan de ella. Y entonces la muchacha acaba suicidándose. Entonces tú puedes decir, ¿y la justicia de Dios dónde está? No, la justicia de Dios se va a hacer en ellos. O sea, ellos, dice la Biblia, dice, perdonará a Dios al impío. O sea, sí lo quiere perdonar, pero lo va a dejar sin castigo. O sea, en realidad va a dejar como que estos cuates, imagínate que no les pasa nada y se mueren. No, o sea, va a haber una justicia sobre ellos porque Dios abomina el pecado. Pero la justicia de Dios no se aplica como en nuestros términos, por eso nos cuesta entenderlo. A veces hay personas que, por ejemplo, hacen bien las cosas para el Señor y su vida es ¿por qué culpable? Vamos a decir. Pero es que nosotros no alcanzamos a ver todo lo que está haciendo Dios atrás en la obra que hace en nuestras vidas. Entonces, la verdad es que es todo un tema eso de la justicia, es todo un tema. Y no recuerdo muy bien, yo me chuté un video un día que explicaba eso, y ahorita me tardaría un poco más, aparte que no me acuerdo. Pero sí es todo un tema. De hecho, desde la palabra, cómo se traduce del hebreo al español, ahí empieza a entender un poco más. Pero igual me lo llevo de tarea, mañana lo vemos. Okay. Bueno, ¿alguien trae una pregunta más fácil? Bueno, ok, vamos a dejarle ahí pues. ¿O alguien más tiene? No, ya nos emocionamos. Bueno, vamos a orar y empezamos con el tema de hoy, chicos. Padre amado, gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias porque podemos tener tu palabra y a través de ella empezar a conocerte más y más. Hoy te pido que esta iglesia pueda experimentar tu amor, que a través de tu Espíritu Santo seamos impactados en medio de este mensaje, Señor. Sigue transformando nuestras mentes y nuestros corazones y no permitas que nos adaptemos a las cosas de esta sociedad, Señor. Te pido que tu mano sea sobre nosotros y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con esta parte de ser íntegros o honrar a Dios en el trabajo, ¿no? Al final, como les decía, pues Dios quiere que seamos cristianos 24/7. No quiere que solo tú vienes hoy aquí y ya cantan se acabó. Así que, si se acuerdan, hemos estado viendo desde el inicio del estudio lo que dice Mateo 5:13. Se los vuelvo a repetir, lo hemos visto en estos 3 estudios que llevamos. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes, yo. O sea, Dios está anhelando que en cada lugar que hoy está vacío aquí, nuestras acciones hagan que la gente venga a Cristo. Eso es lo que Él quiere. Que en tu trabajo te pregunten, ¿cómo le haces? ¿No? Ayer, el viernes, estaba cenando con un empresario que decía que la gente o uno de sus empleados le decía que cómo le hacía. Yo veo que llevas una vida muy ajetreada y te veo un matrimonio estable. ¡Qué padre! ¿Pero cómo le haces? Y yo no sé cómo. Y eso es lo que anhela el Señor. El Señor anhela que nuestra vida hable de Él. Eso es lo que Él anhela. Por eso aquí dice, ustedes son la sal. Acuérdense que en esa época pues, no había reflex, entonces la manera que conservaban la carne era con sal. Si no hay sal, la carne que se echa a perder. Bueno, eso es lo mismo en tu trabajo y en mi trabajo. Si yo no llevo esa sal al área donde estoy, no estoy entendiendo lo que Dios quiere. O sea,
A veces perdemos de vista que Dios te tiene en tu trabajo, no es para, obviamente es una forma en la que nos provee, ¿verdad? Pero Dios te puso ahí para que seas de bendición a los que están alrededor. Eso es lo que Él está anhelando, ¿ok? Entonces, lo otro que vimos, que hemos estado repitiendo, es Hechos 2, 46 y 47. Y es un poco a propósito, que se lo repita, porque algunos a lo mejor dirán, otra vez. Bueno, pero la idea es que tú lo vayas meditando. Este versículo dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren, a veces creo que podemos leer la Biblia muy rápido, pero se dan cuenta, hay cosas que uno vale la pena preguntarle a Dios. Oye, ¿y eso de la sencillez de corazón cómo? Es de corazón, no es de forma. O sea, tú de forma puedes como, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi casa, qué gusto que estés ahí, me da tanto gusto que estés con nosotros, pero por dentro no sientes lo mismo. Entonces a veces nosotros apelamos a la forma, como que queremos quedar bien con la gente, y Dios no quiere eso. A Dios no le importan las formas, le importa el fondo. Pero nos hemos hecho a veces una iglesia, una sociedad que sí nos importan las formas, y se nos olvida que lo que va transformándonos es el amor de Cristo en nosotros, y eso es lo que va impactando a la sociedad. En la semana leía un libro, ponían un ejemplo de cómo Jesús impactó la vida de la mujer adúltera. Y yo me quedaba pensando, es cierto, o sea, imagínense la escena. A veces cuando uno lee la Biblia no imagina todo, ¿no? Pero imagínense, la mujer estaba en adulterio, por ahí pasó un sacerdote, no sé si alcanzó a ver, no sé si escuchó, no sé cómo fue la cosa que él se dio cuenta que era un adulterio. Entonces conocía al esposo y sabía que el esposo andaba en otro lado, y ¿qué pasó acá? El cuate se atrevió a meterse a la casa, porque dice que fue cachada en el momento de ahí la agarró. Entonces, pues, vístanse, muchachos. ¿Y por qué dejó ir al hombre? Bueno, no sé. Agarra a la mujer, se la trae a Jesús y se la avienta. Esta mujer fue cachada en adulterio, fue sorprendida en adulterio. Se la pone ella a Jesús. Ahora yo les digo algo: ¿Jesús le embarró su pecado? Ustedes saben que no. Y les digo algo: a veces nosotros eso sí lo hacemos. A veces como creyentes nosotros le embarramos el pecado al de frente, y vemos al de frente, no, es que ese cuate trae sus ídolos, es que ese ya sé que anda engañando a su esposa. ¿Y tu corazón cómo está? Porque si estás viendo eso, a mí se me hace que el que está más corrompido eres tú, porque tú conoces y no te estás comportando como el que conoce. Entonces por eso dice aquí sencillez de corazón. Y luego dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Entonces yo quiero que piensen esto y que sepan esto siempre. Mi relación con Dios, mi intimidad con Dios, se nota en 3 áreas de mi vida, así de manera perfecta. No te tiene que decir nada, aparte que se nota, pero se ven 3 cosas: en cómo te relacionas con la gente, en cómo usas el recurso llamado dinero y cómo usas el recurso llamado tiempo. En esas 3 cosas se nota tu relación con Dios. Ahí se nota todo. Ahí tú vas viendo cómo está tu corazón, si realmente está dispuesto para el Señor o no. Y es algo que yo quiero que hoy veamos. ¿Realmente Dios está transformando mi vida o no? Y hace rato platicaba con alguien algo que me hizo mucho sentido cuando lo leía, porque muchas veces nosotros sí creemos en Dios, sí creemos en su amor, pero no lo experimentamos, y son cosas distintas, y hay un gap, hay un espacio acá donde muchos están pero no experimentan el amor. Para que lo entendamos mejor, se los explico así. Todos nosotros sabemos que si yo prendo la estufa y pongo la mano, me voy a quemar. Yo creo eso. Yo creo que todos nosotros sabemos que si hago eso, me voy a quemar. Eso es creer. Eso es saberlo.
Otra cosa es que alguien te platique. ¿Sabes qué? Un día estaba en la cocina, me iba a tropezar, dejé la estufa prendida y por no caerme, metí la mano y me quemé. Y eso me hizo una ámpula y me tuvieron que hablar, me fueron al hospital y todo. Eso experimentó el calor de eso. Bueno, a veces solamente la gente cree en Dios, pero no experimenta su amor. Y son cosas bien distintas. Y Dios anhela que lo experimentamos para que lo podamos compartir con otros. Pero el sábado les decía a unos compañeros que si hay algo en tu corazón que todavía no te permite perdonar a tu prójimo, te tengo que decir algo: tú no estás experimentando el amor de Dios y estás muy lejos de realmente vivir como una creyente o un creyente. No pasa. Ahora, no te estoy diciendo por eso que no puede pasar. Puede pasar. Él lo puede hacer todo. ¿Ok? Entonces Dios anhela que lo experimentemos para que viviéndolo lo compartamos con otros y que eso se note. Hoy nos toca ver fidelidad en el trabajo. Y tenemos que ver qué es fidelidad y cómo esto, cómo es que la fidelidad genera algo bueno en el negocio, en el trabajo o en la casa. Que lo vamos a ir viendo juntos. Entonces, la fidelidad, la palabra en hebreo se traduce como emet. Y emet tiene que ver con verdad o estabilidad o confiabilidad. ¿Okay? Estabilidad, verdad o confiabilidad. Esas tres palabras tienen el significado. Es decir, la fidelidad de Dios significa que Él es confiable y estable, consistente en su carácter. Eso es por eso es la fidelidad de Dios. O sea, Dios no cambia. Dios ha prometido cosas, esas, si tú haces esto, se va a cumplir. Él no cambia. Él no va a cambiar. El problema es que nosotros no le creemos porque no experimentamos lo que hace rato dije. Entonces por eso batallamos mucho. Pero Él es fiel. Él no va a cambiar. O sea, todas las promesas que ustedes lean en la Biblia, Dios las va a cumplir. La cosa es si tú haces la condicionante que viene ahí, como Josué 1:8, ¿no? Dice que nunca dejes de leer, que lo medites de día y de noche, que guardes y hagas. Entonces vean, lo que está diciendo Dios es: quiero que leas, quiero que hagas. Oye, leo un chorro, pero la neta traigo amargura en mi corazón. Bueno, hay algo que no estás entendiendo. Entonces, Dios es consistente. Eso nos tiene que dar paz, porque si yo conozco a alguien que no cambia, o sea, que se mantiene, que sus promesas ahí están, oye, pues, qué padre, que yo sé que Él no me va a engañar, que no me va a mentir. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados a lo mejor en un trabajo, a lo mejor en un negocio, y ya te da como temor, ¿no? Algunos a lo mejor han vivido un fraude en un negocio y luego ya te eches para atrás y no, yo ya no me meto. O te ofrecen en un trabajo las perlas de la Virgen, como decimos en México, y también dices: no, ahí muere, ¿no? Porque ya la otra vez me metí en eso y pues, no me dieron nada. Bueno, con Dios no es así. Dios, todas las promesas que vienen en su palabra, todas las va a cumplir. Vean lo que dice Hebreos 13:8. Aquí vamos a empezar ya con los versículos que vamos a ver. Hebreos 13:8. Es uno de mis versículos favoritos. ¿Por qué? Porque esta es una promesa de saber que mi Dios es consistente y que sus pactos, sus promesas las va a cumplir contigo. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. Es el mismo. Chavos, les voy a decir algo a ustedes jóvenes. Ustedes están en una sociedad de mucha mentira. Mucha. Les voy a poner un ejemplo. Disculpen si es un poco grotesco, pero yo quiero que se den cuenta cómo es la mentira. ¿Ok? Una muchacha o un muchacho creen que al irse al antro, emborracharse, drogarse, ligarse un chavo y una chava,
es fenomenal. Eso creo, ¿no? Y a lo mejor algunos de nosotros lo creímos más jóvenes. Lo vives, y luego a lo mejor ese chavo o esa chava se ligan, o un chavo, una chava, y acaban teniendo intimidad. Y de repente amanecen en una casa que no conocen, que no saben ni quién es. Y lo que creían que iba a causarles placer, felicidad, gozo, paz, acaba el chavo o la chava experimentando miedo, tristeza, confusión, a veces hasta depresión, tristeza. Y lo que aquí se supone era una euforia, lo que tú creías, la mentira que te mete el diablo es: métete todas las cheves que puedas, légate a la chava que quieras, llévala a la cama y vas a ver lo feliz que eres. Y vas a darte cuenta que cuando te despiertes en la mañana, eso no va a ser cierto. Hoy ustedes, más que nunca, están viviendo una generación llena de mentiras. Un chorro. ¿Gracias a qué? Gracias a que se tragan todo lo que viene aquí. Todas las redes sociales. Y a veces no tienen filtros. Entonces, se lo comen todo. Y sí, es cierto. ¿Por qué crees eso? Porque lo dijo este youtuber, porque lo dijo el de TikTok, porque lo dijo en la historia de Instagram. No. Esto es la verdad. Esto es tu decisión. Tú puedes ahorita estar pensando: ay, hombre, este cuate lo dice porque al final pues ya está rojo, ¿no? Como tú quieras. Dios quiere darte una vida abundante en todas las áreas de tu vida. Eso es lo que Él anhela. Por eso aquí dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es una bendición que el joven encuentre a Dios joven, nos dice el libro de Eclesiastés. ¿Ok? Entonces fíjense, quiero que vean que dice Deuteronomio 7:9. Igual, para que nos demos cuenta pues cómo Dios cumple, cómo Dios, si te dice algo, te lo va a cumplir y no va a quedarse a medio. Fíjense que dice Deuteronomio 7:9. Dice así: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Allí mi Moisés, como que repetiste, ¿no? Que el Señor tu Dios es Dios. Ay, Moisés, porque no sabes escribir. No, te lo está recalcando. Te está diciendo: reconoce que el Señor es tu Dios, es Dios, no hay otro. Aunque tú pienses que sí hay otros. Hay un Dios que es el que creó los cielos y la tierra. Y luego dice: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para todos, ¿no? Para los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ven? Para los que le aman. ¿Eso se ve en las formas? No, eso se ve en el fondo. O sea, tú me puedes decir: no, es que yo sí amo a Dios. Ok, ¿qué tal te llevas con tus papás? Bueno, o sea, mi mamá sí la quiere. No, a mi jefe no tanto. Ok. ¿Cómo vas con las redes sociales? ¿Qué tanto las ves? Y ahí tú puedes empezar a darte cuenta. No te lo voy a hacer. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Entonces vean lo que dice: Él es fiel y guarda el pacto con los que lo aman y guardan. La otra palabra que se puede traducir en el hebreo es los que obedecen sus mandamientos. Y quiero que lo vean así. Todos los papás que están acá, ustedes y yo tengo un hijo, nunca vamos a dejar de amar a nuestros hijos. Nunca. ¿O sí? No. Pero tú le cumples, si tú le dices, por ejemplo, a tu hijo: a ver, pues tú quieres esto, ¿ok? Va, yo me comprometo contigo, te lo voy a dar siempre y cuando tú saques estas calificaciones, vamos a decir, ¿no? A veces como papás se nos olvida, o a la hora de nuestros casos, por alguna situación económica no se lo podemos dar, pero Dios no es así. Lo que está diciendo este versículo: Él es fiel y guarda su pacto, guarda el contrato que hizo contigo, si tú lo amas y le eres obediente. Él no va a cambiar. Él lo cumple y va a hacer lo necesario para quererte lo dar.
Dice la Biblia, si ustedes siendo padres mal le saben dar buenas dádivas a sus hijos, máxime o más vuestro Padre Celestial, que quiere darles buenas cosas. Ahora, la pregunta es, ¿tú le crees y le obedeces? El domingo pasado yo les hacía la pregunta, ¿qué tal está tu relación con Dios hoy? O sea, ¿qué tanto pasas tiempo con Él? ¿Qué tanto tiempo pasas leyendo? ¿Qué tanto tiempo pasas orando? Es una decisión de ustedes y mía. Cada quien lo decide. Y luego fíjense lo que dice, hasta 1000 generaciones. Papá, si nosotros pasamos un buen tiempo con Dios diario, esto va a tener un efecto en nuestros hijos, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es una promesa, eso no es en vano. Si tú estás orando por tus hijos y a lo mejor ya tienes hasta nietos y estás orando por ellos, esas oraciones no se quedan ahí. La Biblia dice en Apocalipsis que en una copa de oro está, en un incensario creo, están las oraciones de los santos. No creas que se pierden, ahí están. Y Dios sabrá cuándo las contesta. Entonces no es en vano que tú ores por tus hijos. Ahora ustedes preguntarán, oye Dani, ¿y esto del trabajo? Como que ya te los perdiste, ¿no, Dani? Porque la fidelidad, la idea es que honre a Dios en el trabajo. Sí, pero quiero que se den cuenta cómo Dios, como no cambia, entonces yo debería de trabajar para Él. A veces eso se nos olvida. Tu proveedor, sí, ok, tiene la quincena de cualquier empresa en la que tú trabajes o del negocio que tú hagas, sí, pero en realidad es Dios detrás de eso. Está usando la empresa o está usando el negocio para ti dejarte llegar dinero. Es Él, y Él es fiel. Si tú le crees, Él es fiel. Yo aquí conozco muchas historias de gente que no tenía trabajo y de repente le llegó el trabajo de la manera más rara, o llegó por medio de alguien de la iglesia. No te hubiera llegado si hubieras estado allá afuera, ¿no? Porque ni siquiera estaban buscando trabajo y hoy tienen trabajo. Entonces, ¿quién es el proveedor en realidad? Dios. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Entonces, no pierdan de vista eso. Vamos a entrar al tema del trabajo. Fíjense. Quiero que busquen Mateo 25, 21. Y la verdad es que es un versículo que hemos leído muchas veces. Ahorita que descubran cuál es, van a darse cuenta. Sí, este. Pero lo vamos a ir escudriñando, vamos a ir metiéndonos realmente a lo que quiere compartir o el ejemplo que está usando Jesús. ¿Por qué Jesús usaba parábolas? ¿Saben por qué? Porque al final es más fácil cuando nos cuentan una historia. ¿Están de acuerdo? Cuando te cuentan una historia, te voy a contar una anécdota y te van a contar una historia, a mí yo eso me lo quedo así. Me cuentan historias y me las voy guardando para algunas veces para ejemplificar, para compartir con alguien más. Bueno, dice así: su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ok, ¿y esto qué tiene que ver con mi trabajo también? Ahí va. Estas palabras, ¿a quién se las está diciendo? Se las está diciendo, vamos a ponerlo en términos de trabajo, se las está diciendo el CEO de la empresa o el dueño de la empresa al empleado. Entonces lo que pasó ahí, vamos a decirlo así, es que el dueño se fue de un año sabático y entregó puestos, ¿no? Y empezó a ver, Elena, tú vas a ser la directora de compras, tú Janine vas a ser la directora de finanzas, tú Vero vas a ser la directora de recursos humanos, bla, bla, bla. Les dejó la empresa, chicos. Estamos vendiendo tantos millones. Yo espero que cuando lleguen, esos millones se hayan duplicado. Que Dios los cuide, ahí nos vemos. Entonces llega al año, llega la reunión, ahí en el edificio, todos sus directores al lado. Ok, vamos. Números, ¿no? Y entonces empieza a reconocer a cada uno. Oye, bien por las compras, bien hecho, buen siervo y fiel. Te mantuviste aquí. Entonces le está hablando. El dueño le está hablando ¿a quién? Al empleado, al siervo. ¿Qué le encargó? Que produjera, ¿no? Que se encargara de la empresa. De eso se encarga. Eso también va para las mamás, va también para ti, joven. ¿Por qué solamente cambia el lugar? Es decir, el Señor le dio a ti
te dio mamá unos hijos. Está esperando que los eduques, que los cuides. Eso es tu chamba. Ay, ¿eso es importante? Pues yo creo que bastante. A ti, joven, te puso en la escuela y está esperando y te va a decir, ok, te di los talentos. A ver, ya acabó el semestre, ¿qué onda? ¿Qué tal tus calificaciones? ¿Qué tanto aprendiste? Pues aquí está esto. Y luego le dice, ¿cómo fue que produjo el doble de lo recibido? Porque cuando le dice esto, ¿se acuerdan? Le dio 5 talentos y aquí están otros 5 talentos. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste? Ah, es que fuiste fiel en lo poco. Ok, fiel en lo poco, ¿cómo? ¿En qué poco? Aquí es donde quiero hacer énfasis para todos los que trabajan, para las madres, para los jóvenes, para todos. Esto aplica para todos. Cuando uno está viendo eso como fiel en lo poco, ¿por qué en lo poco? Son en esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto. Fiel en la obediencia. Se mantuvo, le dijo. Es como cuando te dicen tus papás, tienes que hacer esto. Bueno, me voy a mantener fiel. Porque dicen, como fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Y entonces uno como que piensa a lo mejor en el cielo, ¿no? No, aquí. Fiel en lo poco en el compromiso. Fiel en la voluntad. Porque piensen, este cuate no tenía jefe, su jefe se le fue. Entonces bien podía decir, mañana no salgo. Qué flojera. Además, pues quién sabe cuándo venga. Dijo que en un año, pero igual no. Pero esa fidelidad en lo poco es lo que empieza a hacer la diferencia en muchas cosas. Más adelante no nos damos cuenta. Por ejemplo, una madre que todos los días es fiel en su oración para con sus hijos, es fiel en cuidar que dónde va, que dónde estás, está en esa labor. En lo mucho oye, qué bárbaro, qué suerte tienes con tu hijo. ¿Suerte? Es que es bien bueno. Pero lo regalo una semana, a veces dice lo mismo. Entonces es la labor de la madre que empieza, por eso dice Jesús, como fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. Entonces ves un hijo trabajador, un hijo que se casa bien, un hijo que teme de Dios. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Fue fiel en lo poco. Pero eso es lo que a veces no entendemos cuando leemos este versículo. Fiel en la disciplina. A veces cuando estamos en la escuela, de repente, hombre, tú tienes un chorro de suerte, sacas puros 9, ¿cómo le haces? Pues es que mira, mientras tú estás jugando, mientras tú estás dormido, mientras tú estás viendo redes sociales, yo estoy estudiando. Poquito, pero todos los días. Es disciplina. ¿Ven? Pues a veces no vemos cómo esto puede ser aplicable en nuestra vida. Fiel en la resiliencia, porque seguramente este cuate hubo momentos donde se enfermó, donde las cosas en el negocio no estaban saliendo como quería, y de todas maneras se mantuvo fiel en hacerle las cosas. Oye, a mí me dejaron acá, esta persona confió en mí, voy a trabajar, porque esto no es para él, es para Dios. Puedes tener el peor jefe del mundo, Dios puede estar pensando, yo te puse ahí, cuando yo quiera de ahí te saco, mientras tú séle fiel. Porque tú vas a impactar su vida. Porque el amor que yo te di a ti, ese amor va a impactar la vida de esa persona. Porque esa persona que es horrorosa por algo. Y va a tener en algún momento su mérito. ¿No? Estamos viendo la historia de... ¿Alguien se acuerda de BlackBerry? ¿Sí alguien tuvo un BlackBerry? No, los jóvenes, perdón, estoy hablando un lenguaje arcaico para ustedes. Pero BlackBerry fue el celular. Fue el celular. Y veíamos la historia y el director de BlackBerry en algunas de estas cosas fue muy fiel. Y llegaron a tener el 45% del mercado. Fue fiel en lo poco. Lo pusieron en lo mucho, pero se trastornó. ¿Cuánto tiene en el mercado hoy BlackBerry? 0. La fidelidad de lo poco tiene que seguir. Eso es todos los días. Es esa fidelidad cuando te levantas y dices, voy a pasar tiempo con Dios, con mi corazón, no porque me están friegue en la iglesia. No.
Yo solamente pregunto eso cuando alguien viene y quiere consejería. Porque sé que ahí empieza todo. Si tú no estás pasando tiempo con Dios, ¿cómo quieres arreglar tus broncas si tú no puedes? Somos más frágiles de lo que pensamos, chicos. ¿Qué más fiel en lo poco? En la generosidad. Cuando digo generosidad, en ese tiempo para trabajar para lo que tienes que trabajar. En pensar en decir, oye, ¿cómo soy de bendición para mi jefe? Oye, ¿me está pagando? Nada más es, no, pues es que a mí, pues total, no. Y lo mismo es para la madre, lo mismo es para el estudiante, o sea, todo aplica, chicos. Fidelidad en ser agradecidos. Si ustedes se dan cuenta, siempre el enemigo nos agarra, en lugar de ser agradecidos de lo que tenemos, nos ponen lo que no tenemos. Ahí enfócate. Ahí te enfocas. Es que si fuera mi jefe así, es que si estuviera en esta empresa así, es que si hicieran esto, es que ponte a hacer lo que a ti te corresponde. Porque lo único que estás haciendo es traer más broncas a esta empresa. ¿Qué pasa si cada uno empieza a ser fiel en lo poco, en las pequeñas cosas que Dios te puso en tu empresa? Vas a empezar a poder ser de bendición a otros. Pero a veces se nos olvida. Después de aquí, si seguimos imaginando a este siervo, seguro tuvo contratiempos. O sea, cuando le dice bien hecho, o sea, no fue un cuate que le dijo, no, todo, te fuiste y todo fue espectacular. No, hombre, los proveedores nos entregaban a tiempo, los clientes pagaban a tiempo. No, hombre, fue bien padre. Les pregunto a los que trabajan, ¿a poco es así en la vida real? En la vida real, los proveedores es, oye, no te voy a entregar hoy. Pero es que me dijiste, pues sí, pero no te voy a entregar. Ok, ahora tengo que ir a hablar con el cliente y decirle que lo voy a entregar en una semana más, porque no lo va a entregar. Y luego viene el pago del cliente. Oye, la factura ya se te venció, hoy es 17, me toca pagar la factura. ¿Qué crees? No te voy a pagar. ¿Cuándo? En 5 días. Ok. Así es el mundo, ¿o no? Así pasan las empresas. Y de todas maneras Dios nos quiere fieles en lo poco. Eso, aquí me pusiste, aquí le damos fracasos. A través de tus fuerzas, a través de las habilidades que tú me diste. Esto me gustó, que les voy a partir. Aprende a ser fiel al Señor, diciendo no al atractivo para guardar los sí a lo abundante. Cuando yo digo atractivo, es al pecado, es hacer mal las cosas, es a no ser responsable, es a ser impuntual. A eso atractivo, dile que no, para decirle sí a la gracia abundante de Dios. Es decir, fiel en lo poco. Mira, aquí en la empresa, la verdad, los viernes llegamos bien tarde, porque yo no. La neta, yo no. A mí Dios me puso acá y yo tengo que sacar. Es que ya se hizo costumbre. Qué chido con ustedes. Pero yo no. Ayer estaba leyendo la historia de un hombre que se llama Andy Pettit. Si a alguien le gusta el béisbol, fue un gran pitcher de los Yankees de Nueva York. Y él decía que cuando entró a las ligas profesionales, sus amigos y sus compañeros se burlaban de él, porque solo quiero que imaginen, o sea, a veces nosotros nada más vemos el juego de béisbol y wow, qué padre. Son no sé cuántos pelados hay en un equipo de béisbol. ¿Cuántos somos? ¿Como 60? No, total. ¿40? 40 hombres. 40 hombres. La mayoría, vamos a decir, sin temor de Dios. ¿En serio? ¿Ustedes creen que acababan los juegos y iban a jugar a otra ciudad, a otro país, inclusive, pero a otra ciudad, porque la Liga de Estados Unidos es en ciudades de Estados Unidos? El de Nueva York se va a Los Ángeles. ¿Ustedes en serio creen que acababan el juego y decían, bueno, ya, vámonos, me saludas a tu esposa, cuídate? ¿En serio? Pues claro que no. O sea, este cuate contaba que se burlaban y lo criticaban, porque él se iba a dormir y estos cuates se iban a divertir.
Esa es la diferencia. Él fue fiel en lo poco. En lo poco. Va a haber veces que te toque estudiar, joven, y que haya una salida y te vas a tener que quedar a estudiar. Y tú sabrás si eres fiel en lo poco si te pones a estudiar o solamente le dices a tu papá, ¿sí estudié? Sí. Y luego llegas el lunes. ¿Cuánto fue en el examen? Bueno, ya te dieron la calificación. ¿Cuánto sacaste? 5. Pero es que todos sacamos 5. ¿Todos? ¿En serio todos? A ver, podríamos ver la lista. Y ya algunos empiezan con, bueno, no todos hubo, pero solo 2 pasaron. Ok, o sea, una de 2. O la maestra sí en serio no enseña bien, o la mayoría son unos negligentes que no estudiaron. ¿No? Entonces a veces, obviamente nos excusamos porque no fuimos fieles en lo poco. Fíjense, aquí les ponía. Este hombre, este siervo que le dijeron bien hecho, buen siervo y fiel, aprendió a decirle no a la pereza, sí a la diligencia. Aprendió a decirle no a la inconsistencia y sí a la consistencia. Aprendió a decirle no al pecado, pero sí a la integridad. Eso es lo que hizo. O sea, no era un hombre diferente a ti y a mí. Es un hombre que simplemente decidió serle fiel a Dios en lo pequeño. A veces no queremos hacerlo en lo grande, es decir, yo llego temprano a la iglesia. ¿Ven todos? ¿Quién sirve mejor? Pues yo. Ok, qué bueno. Ahora en el fondo, ¿cómo estás? En el fondo traes tus mismas broncas de siempre. Pues estás queriendo impresionar al hombre y te estás olvidando que Dios ve tu corazón. Y te digo algo, no te sirve para nada. Para nada. Pero a veces así somos, ¿no? Por eso Dios quiere transformar nuestro corazón. Eso es lo que a Él le importa. Eso es lo que realmente Dios quiere hacer. Entonces, la fidelidad en lo poco son esas cosas que a veces no se ven allá afuera, pero solamente las vives tú y Dios. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner, sí, pero porque en estas cosas que no se ven y que no se reconocen, tú te has mantenido fiel. Fiel en leer, fiel en orar, fiel en compartir, fiel en decir, ok, Señor, esto está mal en mi vida, lo voy a corregir, porque tú dices que lo haga, no solamente que lea, porque a veces igualmente, no. Hay gente que pone su foto, casi quisiera poner su cara así, quisiera ponerse una aureola, leyendo Biblia, como cada día. Bueno, la verdad, ¿para qué? Ahora imagínense cómo podemos tropezar a alguien si de eso y en la empresa dicen, ay Dios, oye, pues mejor no la leas, porque ese que la puso es súper crítico, murmura de todo, se queja de todo. Mejor no leas eso, porque tú que no la lees eres de todo lado y trabajas bien chido, mejor no la lees. Eso de fiel en lo poco, eso lo ve Dios. Tú pregúntate si estás siendo fiel en lo poco en tu trabajo o no. Pregúntate cómo está tu corazón. Tú lo sabes y Dios lo sabe. Pero mientras tú quieras apantallar al hombre, vas a seguir sufriendo. Nuestro auditorio tiene que ser Dios. Y en el fondo de tu corazón no lo puedes engañar, aunque tú creas que sí, no lo puedes engañar. Él quiere bendecirte, Él quiere ayudarte, Él te ama. El que no quiere, eres tú, o soy yo. Si yo me dispongo, Él empieza. Por eso en esto que les decía, aprende a decirle sí a las cosas abundantes y no al atractivo del mundo. Mateo 5:37 lo trae de esta manera. Dice, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Porque ¿no les pasa? Mateo 5:37, ¿no les pasa que
A veces decimos una cosa y luego no la cumplimos. A todos nos ha pasado. Al rato te hablo y ya no hablaste. Y a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Cómo impacta? Yo paso, no pasaste, ni avisaste. Y lo mismo pasa en tu trabajo. Si tú dijiste algo, lo tienes que cumplir. Lo tienes que cumplir. Por eso dice este versículo. Si tú dices sí, sí, o dices no, no, esto se debe hacer. Por eso luego dice, y lo que es más de esto, procede del mal. La fidelidad tiene que ver con lo que dices y haces, no solamente con lo que dices. Dice, ahora vamos a ver la actitud del dueño. ¿Qué dice Mateo 25:14? O sea, vamos a ver ahora qué pasó con el dueño cuando entregó la empresa. ¿Qué? Le dijo, ahí está. Ahora, muchachos, la van a dirigir. Dice, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que, al emprender un viaje largo, llamó a sus empleados, a sus siervos, y les entregó sus bienes. Aquí está el dueño, como les decía hace rato. Tú vas a ser el de director de compras, el de recursos humanos, bla, bla, bla. El Señor está confiando en que harás conforme lo que Él te dijo. ¿Se acuerdan del versículo de los primeros que vimos de Deuteronomio 7:9? Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para los que aman. Amén. Si yo sé eso, yo no tengo que estarme preocupando por algunas cosas que a veces me preocupan. Lo único que tengo que hacer es amarlo y obedecer sus mandamientos. Ya. Pero nos encanta embroncarnos de más. Aquí Dios está diciendo, si tú haces esto, yo voy a ser fiel contigo, voy a cumplirte. Todo lo que dice la palabra de Dios te lo va a cumplir. No, Él no engaña, Él no queda mal, Él no es así. Por eso, cuando le dice, fuiste fiel en lo poco, lo voy a poner en lo mucho. Vamos a ponerlo en términos de empleado, ¿cómo quieres que te dé un empleo mayor? ¿Cómo quieres que te mejoren el puesto si no eres fiel en lo poco? Si no eres comprometido, si no eres disciplinado, si no eres responsable, si no eres práctico. ¿Cómo? Claro que no. Soy creyente y no se nota. El Chelas trabaja mejor que tú. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, este hombre, el dueño, también generó algo que se llama lealtad empresarial. Esa misma lealtad te puedes poner lealtad en el hogar, lealtad en la iglesia. Es igual. ¿Ok? Esa lealtad no solo genera que las personas trabajen en la empresa, sino que lo hagan con entusiasmo y dedicación. Esa misma lealtad en la empresa se puede generar en la casa y se puede generar en la iglesia. Es en todos lados, no nada más es en la empresa. O sea, algunos beneficios de generar esto en un negocio, en la casa o incluso en la iglesia. O sea, un ambiente donde te sientes cuidado, donde te sientes amado, donde te sientes protegido. Si alguno aquí es dueño de negocio, esto es bien importante, pero no solo hablo del negocio, hablo de tu casa, hablo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay chavos que se quieren salir de su casa, que no se sienten amados ahí, porque sienten que viven una doble vida. Su padre viene acá en la casa, en la iglesia, pero en su casa vive una cosa que dices, ay cariño, como que está bien raro esto, ¿no? Entonces fíjense, retención de talentos, eso es lo primero que pasa. Cuando tú encuentras una empresa que tiene esta lealtad empresarial, que cuida, que se sienten amados, es muy fácil que se retengan talentos. No te quieres ir, ¿por qué te vas? Te tratan bien, te cuidan, te protegen y te sientes amado. Es muy difícil. Es lo mismo en tu casa. Recuerdo una anécdota de un pastor que decía que cuando su hija se fue, todos andaban chille, ¿no? Se iba la niña porque se casaba. Y todavía para rematar, ya van a la boda, esto y el otro. Llegan a su casa y la hija le había dejado una carta a su papá debajo de la almohada, una carta debajo de la almohada de la mamá y una carta debajo de la almohada de su hermano. No, pues, imagínense.
Fue así un río de lágrimas. Si les faltaba agua, ese día tuvieron agua. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Fue suerte? No. Fueron fieles en las pequeñas cosas. Y entonces tuvieron una recompensa tan hermosa que tu hija te escribe una carta dándote gracias y diciéndote que ha sido increíble ese pasaje en tu casa. Ahora, yo les pregunto a los padres, ¿eso estamos generando en nuestras casas o no? Si tú eres dueño de negocio, ¿eso estás generando en tu negocio? Estamos en una iglesia, ¿estamos generando eso o no? 2, aumenta la productividad, por lógica pura. Y lo mismo, les vuelvo a decir, lo mismo pasa en los hogares. ¿Qué pasa en un hogar? Piensen en un chavo que quiere estudiar, que sí quiere estudiar. Se mete a su cuarto, abre sus libros, va a empezar a trabajar, llega el esposo y empiezan las groserías en todo lo que da. A veces hasta se escucha que azotan algo. En serio, ¿ustedes creen que un chamaco de 10 años va a querer estudiar con eso allá afuera? No. Y luego todavía los papás agarran y dicen, no sé por qué no estudia. ¿Cómo quieres que estudie? Lo mismo pasa en la iglesia, Oye, ¿por qué la gente no viene? ¿Cómo lo recibes? Ni una sonrisa, ni ¿en qué le puedo servir? Bienvenido. Nada, ¿cómo quieres? Entonces vean, lo que pasa en este salmo, lo tercero que les iba a decir es esto, la resistencia y la adversidad. Cuando la gente encuentra un lugar así, aguantan en medio de la batalla. Piensen cuántas empresas desaparecieron en COVID. Un montón, pero algunas, si les preguntamos, si hiciéramos un experimento, se darían cuenta que las que aguantaron, había una lealtad bárbara, había un ambiente tremendo, positivo, lleno de amor, de compasión. O sea, había ese ambiente que generó el dueño y aguantaron. Es como un equipo. La mayoría de los equipos deportivos, cuando triunfan, es porque dentro del equipo hay un muy buen ambiente. O sea, en el vestidor hay un buen ambiente, se llevan bien, se caen y no es, fue tu culpa. No, fue nuestra culpa, chavos. Y vamos a sacar el barco adelante. Y somos un equipo, y somos una familia. Entonces, en una empresa donde el empleado se siente cuidado y valorado, estarán dispuestos a enfrentar la adversidad. Eso que fíjense lo que dice aquí, Salmo 107, les voy a leer del 28 al 30. Dice, pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Él trae calma a la tempestad y se apaciguan sus olas. Entonces se alegran porque ellas se aquietan y Él los guía al puerto que desean. Es esa fidelidad en lo poco, se dan cuenta. O sea, este versículo está diciendo, cuando clamaron en su angustia, el Señor los libró de sus aflicciones y agarró el barquito y lo empezó a guiar donde quería. Dios anhela que lo busquemos en esos momentos día a día, todos los días, siendo fiel en lo poquito, para que veamos su milagro, como les dije ahorita, de los hijos, del trabajo, de un negocio. 4. En esta lealtad laboral, una cultura laboral llena de confianza y amor. Lugares de trabajo donde el empleado sabe que importa, vale y provoca ambientes de confianza, respeto y amor. Es muy bonito llegar a un lugar donde la gente se siente así. Y quiero que lo vean de esta manera. Dice Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más a ver que el día se acerca. Entonces uno puede pensarlo y llevarlo a la iglesia, pero también esto está hablando de tu casa. Fíjense, qué padre sería que cuando llegamos a la casa nos consideremos, nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso también se produce en la casa, se produce en la empresa, se produce en la iglesia. Es así. Número 5, se reducen los costes de reclutamiento porque la gente quiere trabajar con esa empresa por todo lo que se genera. La gente quiere ir a tu casa, ¿no? Número 6,
Se construyen relaciones duraderas con los clientes. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque tú has sido fiel en lo poco. Alguna vez alguien me contaba que fue fiel en un momento difícil con un cliente. Se fueron todos, él se quedó. Hoy está en lo mucho, pero fue fiel en lo poco. Entonces, ¡ay, qué suerte! A ver, aguanta ahí, cuando no había lana, cuando todos se fueron. A eso voy. Lo mismo pasa con el Señor. A ver, ponte a orar cuando tu papá tiene cáncer, cuando te corrieron del trabajo. Sigue fiel con el Señor, cree, pero a veces no lo hacemos. O al contrario, está yendo muy bien, te prosperó, contestó oraciones, ya decimos, bueno, Señor, ya, estaba orando 3 veces al día porque pues andábamos enfocados, pero como ya me resolviste, pues ya nada más una vez. Y Dios dice, tu decisión, pero tú viste que porque fuiste fiel en lo poco, yo te puse en lo mucho. No solamente está hablando de la eternidad, está hablando de aquí. Y lo mismo pasa con un matrimonio. A veces, ay, qué padre, qué suerte ustedes. Bueno, es que ustedes se llevan bien porque ella es bien tranquila, ¿verdad? Tranquila. No la conoces. Vamos a enojar y vas a ver. No estoy sacando mis traumas. Muy bien. ¿Para que no veamos? Bueno. Ore por mí. Bueno. Perdón que les he robado unos minutos más, chicos, pero es muy importante que vean lo importante que son esos pequeños, esas fidelidades en lo poco, para que pase lo mucho. A veces no nos damos cuenta por qué no pasa lo mucho. Y pasa en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tal si hay un pecado que tienes ahí metido que no lo confiesas? ¿Qué tal si no has perdonado a alguien y lo traes ahí metido? ¿Qué tal si estás haciendo chapuza en tu negocio? No lo sé, yo no sé. No es para mí, chicos. Todos les vamos a dar cuentas a Dios. Todos. Por último, 2 de Timoteo 2:13. Si somos infieles, fíjense bien este versículo. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Qué tremendo, ¿no? O sea, Dios está diciendo, ok, tú has sido infiel. Y les digo algo, todos hemos sido infieles. Todos. Le dice Dios, no te preocupes, yo sigo siendo fiel. Ven, regresa. Y hay una parte de la Biblia que dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y regresen al Señor, el cual es clemente y piadoso. Él quiere que regresemos a Él. ¿Has sido infiel? Regresa. Regresa con todo tu corazón. Búscalo con todo tu corazón. Y haz todo lo que tengas que hacer en tu trabajo, en la escuela o en tu hogar, con todo tu corazón, para gloria y honra de su nombre. Eso es lo que Él anhela. Y te podrá lo mucho. Y no me refiero a términos económicos. Vas a ver muchas cosas. Un matrimonio donde haya menos problemas. Una mejor relación con tus hijos. Una mejor relación con tus compañeros de trabajo. Más trabajo en tu trabajo. Y qué padre. Porque a lo mejor vas a afectar a más familias. Porque fuiste diligente. Y fuiste fiel en lo poco. Recuerda, Dios anhela que nuestra vida hable de Él y lo adoremos a Él, en espíritu y en verdad. Él anhela que nosotros, en las áreas donde nos ponga, realmente seamos fieles en lo poco, para que se note lo mucho, para que donde estés puedan decirte, oye, ¿cómo le haces? Bueno, Jesús cambió mi vida y Él es el que ha transformado. No soy yo, en realidad la gloria es para Él. Vamos a orar y terminamos por hoy. Padre, como iglesia, Padre, te queremos pedir perdón. Así como acabamos de leer, hemos sido infieles a ti. Pero hoy te quiero pedir, Padre mío, que tú nos mantengas fieles a ti, Señor. Te ruego, Padre, que en esas pequeñas cosas, en esas cosas que no se ven, pero que tú sí ves, nos mantengas fieles. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de maldad y enséñanos no solo a amarte, sino a experimentar tu amor. Enséñanos a hacer tu voluntad con gozo, con deleite. Te pido que avives esta iglesia, Señor, y que
el fuego de tu Espíritu Santo no se apague en nosotros. Sigue transformándonos, Padre. Manténnos fieles a tu nombre, Señor. Te pido que tú seas con nosotros, que tu mano nos guíe, que tu presencia guíe esta congregación. Llévanos esta semana, si tú lo permites, a ser de bendición a los demás. Y gracias por este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, recuerden que viene el desayuno de matrimonios. Es el 5 de mayo. Allá en la esquina pueden comprar sus boletos. Recuerden la política. La política es, lo puedes separar hoy, pero en 15 días lo puedes apartar. ¿Okay? Digo, a ver, lo pagas hoy y tienes 15 días para acabarlo de pagar. Si no lo acabas de pagar, pierdes el lugar. ¿Ok? Entonces te puedes separar. Seamos claros en eso, por favor. Ahora, algunos pueden pensar, oye, es un poco caro, ¿no? Yo creo, les voy a decir algo, yo creo que es más caro que una pareja se divorcie. Eso es carísimo. Y si nosotros podemos hacer la inversión invitando a otro matrimonio, qué bueno. Qué bueno. Yo los invito a que vayamos todos. Es el domingo 5 de mayo a las 10 de la mañana. Allá tenemos la comida. Por cierto, ya salió la información del campamento de jóvenes. Va a ser, creo que era del 22 al 27 de julio. El costo va a ser de 15,500 pesos del campamento. O sea, incluye la comida, el hospedaje, todo incluye para el campamento. A eso hay que agregarle otros costos. Y solo son 120 lugares. ¿Ok? Si alguien quiere más info me dice y se la mando para que ya la lea y todo esto y se pongan de acuerdo con la persona encargada de jóvenes. Bueno, pues eso es todo por hoy, chicos. Gracias por su tiempo. Disculpen que me llevé 10 minutos más. Que Dios les bendiga y nos vemos el otro domingo, por el favor de Dios.